Un saludo enorme, bendiciones. Espero que estés muy bien. A todos aquellos que nos escuchan desde Caracas, Venezuela, mi nombre es Emanuel Lucambio y vengo en esta primera edición del estudio bíblico de Isaías. Es un material extraordinario que como empresa Ben Conference en Venezuela estamos realizando a favor del reino de los cielos. Y de verdad me siento muy feliz de estar por primera vez por acá y bueno, me siento también a su vez desafiado en toda nuestra comunidad de Instagram, Facebook, de poder llevar a cabo un excelente estudio bíblico. Ya lo hemos hecho de forma online, en vivo, pero esto es un reto todavía que aún mayor para mí. Y bueno, de verdad me siento muy contento de estar por acá. Gracias a todas aquellas personas que de una u otra manera ya están siguiendo nuestro canal de YouTube con Ben Conference y también mi canal personal en Emanuel Lucambio allí. Y de verdad me siento muy feliz de estar por acá. Gracias. Y bueno, en este espacio antes que nada, quiero comenzar con una oración. Quiero comenzar en este tiempo con una palabra que de cierto modo vaya a bendecir tu vida. No quiero que desliguemos el hecho del conocimiento con el punto de vista de lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, vamos a comenzar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, en esta hora, Padre, y desde el hemisferio y el horario que nos estén sintonizando por acá en nuestro canal de Ben Conference y Emanuel Lucambio. Quiero que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, siendo de bendición a todas aquellas personas que nos están oyendo, manteniendo siempre el respeto para cada una de ellas, Señor, y que seas tú a través de tu palabra, Señor, dando a revelar todo lo que nos quieras mostrar, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nada hay oculto para todos aquellos que tú amas, Señor, sino que cierta manera tú muestras, Señor, tú revelas, Señor, por medio de ella los misterios que están ocultos para edificar a nuestro corazón. Y por eso te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que seas tú, Señor, siendo de bendición para todas aquellas personas que nos escuchan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, no voy a comenzar este estudio sin antes decirles que de cierta manera estoy de parte de nuestros pastores y Pastor Joel y Loida de López, quien de parte de ellos recibo nuestra cobertura en nuestra congregación también, Centro de Esperanza, acá en Caracas, Venezuela. Y por supuesto, no puedo dejar de nombrar a mi esposa, quien es el pilar fundamental de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, del cual también la nombro por acá, mi esposa Yexi López, que forma parte del núcleo de participación de mi vida. Y por eso quiero comenzar por acá en este episodio número 1. Primero que nada, brindándoles un panorama de lo que es el libro de Isaías, de lo que es el profeta Isaías. Hay mucho material en internet, corre muchos libros, mucha información, pero hay detalles y elementos importantes a considerar en cuanto al estudio de Isaías. Y es por eso que he decidido comenzar este estudio brindando la mayor información posible, porque de cierta manera lo que se dice muchas veces no es cierto. Lo que se corre por allí muchas veces no es lo correctamente bíblico. Hay gente que de una u otra manera toma iniciativas particulares del libro de Isaías y hace de eso un elemento
prácticamente doctrinal, cuando muchas veces no es así. Por supuesto que cuando hablamos del profeta Isaías, tenemos que hablar de muchos elementos doctrinales, por supuesto. Tenemos que hablar también de que él habló para un tiempo, habló para una época y su ejercicio profético, que es sumamente importante. En este estudio bíblico vamos a hablar versículo a versículo. Hoy no lo vamos a poder hacer de esa manera porque vamos a introducirnos, vamos a meternos en vamos a introducirnos en el parque, vamos a introducirnos en el tobogán para poder entender todo el panorama del libro. Y es por eso que voy a mostrarte en esta hora la tabla de contenido, del cual vamos a tomar en cuenta los primeros aspectos de estos dos primeros videos. Este va a ser el panorama introductorio donde vamos a evaluar el entorno social, vamos a hablar un poco del profeta, vamos a hablar un poco del libro, las figuras retóricas que vamos a em, investigar desde el punto de vista del libro, las claves para entender el libro de Isaías. Vamos a hablar, por supuesto, del contexto histórico y en un segundo video vamos a hablar versículo a versículo del capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Isaías. Entonces, allí vamos a entender estos aspectos. Así que puedes desde ya hacer tus preguntas en este espacio. Ahí van a estar abiertas las preguntas, de manera de que, bueno, en cualquier momento nosotros las podamos responder en cualquiera de los videos que vamos a estar desarrollando. Entonces, por ejemplo, hablamos de un punto de vista de algunos libros que vamos a usar. Por ejemplo, yo quisiera en este punto, hablo de este punto en esta parte introductoria, hablar un poco del libro de Iván de Sanderson. Es un libro que no, yo no lo recomiendo si lo van a usar desde el punto de vista doctrinal. ¿Por qué? Porque este es un libro de un mormón. Ahora usted me va a preguntar, Emanuel, ¿y tú eres mormón? No, no, no. Yo siempre digo algo importante y es que hay que tener cuidado con el libro del mormón, porque el libro del mormón también hay partículas o diferentes pasajes en el libro de Nefi que utiliza el libro de Isaías y es por eso que la gente cree tener el libro del mormón y cree leer la Biblia. Esto es en su segunda clase vamos a hablar un poco acerca del plagio del libro del Mormón y por ende hay que tener cuidado. Pero hay algo que me llama la atención del libro de Sanderson, es que el libro de Sanderson, a diferencia de todos los libros que de una manera u otra yo he leído en sus diferentes editoriales, en este caso estudiosos. No he visto un libro que hable más detallado acerca de las figuras retóricas del libro de Isaías como lo hace Iván Sanderson. Ahora, eso no quiere decir que vamos a agarrar todo el libro de Isaías y hacerlo verdad. No, vamos a estudiarlo desde el punto de vista de las figuras retóricas. Y más adelante vamos a hablar de ello, porque hablar de Isaías es entender diferentes simbolismos, diferentes metáforas, parábolas, quiasmos, y es muchas veces importante entenderlo desde ese punto de vista. Tenemos que hablar del entorno social, por supuesto, tenemos que tocar este punto porque no fue cualquier sociedad en la que habló Isaías. Isaías habló en una sociedad totalmente diferente a la que habló el profeta Elías, totalmente diferente a la que habló el profeta Samuel. Estamos hablando en un tiempo donde el profetismo siempre estaba muy caracterizado por ser muy apegado a la realeza. Sin embargo, Dios saca a Isaías de la nobleza para llamarlo al ejercicio profético. Pero hay que hablar de la sociedad, cómo estaba la sociedad desarrollada en aquel entonces. Bueno, yo siempre lo pongo desde un punto de vista como lo es los países de Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte y Corea del Sur son dos naciones
totalmente diferentes, pero tienen un origen en donde ellas estuvieron juntas. Cabe destacar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y diferentes eventos hicieron que uno de los diferentes eh, personajes, o mejor dicho, potencias de aquel entonces como Estados Unidos, tomara el control de la parte sur de Corea y otro elemento o país que era potencia como lo fue la Unión Republicana Socialista Soviética, tomar el control de la parte norte. Entonces, ahí es un punto importante a considerar. Tomaron el control. La dinastía Qin tomó el control del norte y la democracia tomó parte principal de la parte sur. Y hay diferencias, tantas diferencias que, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, es como visitar la China de hace 20 años, hace 20 o 30 años. Y Corea del Sur es un avance tecnológico sorprendente. O sea, son diferentes naciones que llevan a cabo roles totalmente distintos. Por lo menos ahí vemos la dinastía Kim, cómo dejó en todo ese espacio, tomó todo el control y prácticamente el desarrollo ha ido siendo muy, pero muy lento. Pero en Corea del Sur, bueno, edificios extraordinarios, eh, lugares impresionantemente tecnológicos y eso lo vemos muy característico de este lugar. Bueno, así pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en más o menos a unos 900 años antes de Cristo, se dividió en dos. Se dividió en dos. El pueblo de Israel se dividió en dos en la parte norte, que es el reino del norte, llamado Israel, y reino del sur, llamado Judá. Entonces, para poder entender el enfoque social del libro de Isaías, tenemos que irnos y trasladarnos hasta este momento donde se dividió el pueblo de Israel. ¿Y cómo se dividió? Bueno, como les decía, hace 900 años antes de Cristo y donde Israel, la parte del reino del norte se llamó Samaria, su capital Samaria, y el reino del sur, capital Jerusalén. Entonces, hubo un reino dividido. Acuérdense que la línea del tiempo resalta que Saúl fue como el, el, la primicia de los reyes del pueblo de Israel. Sin embargo, allí mismo el Señor también decide cortar con el linaje de Saúl y levanta el linaje davídico, la línea, la sucesión de David. Entonces, allí tenemos que tomar en cuenta que David deja un sucesor, en este caso Salomón. Pero cuando leemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 26, vemos que Salomón empieza a tener un altercado con un hombre llamado Jeroboam. Allí Jeroboam tiende a ser el, el detractor, pero no detractor por algo injusto, sino por algo que era justo. Y Jeroboam termina siendo exiliado y no es sino hasta la muerte de Salomón cuando Jeroboam vuelve y ciertamente se le es dado o profetizado un reino o varios reinos, o mejor dicho, varias tribus, se le asignó varias tribus para que le fuese gobernante. En este caso, en Primera de Reyes, capítulo 12, vemos que hubo un profeta que llegó y llama a Jeroboam y le da tierra y le dice, le profetiza que iba a ser el rey del norte y que Dios iba a levantar ciertamente de él, sí, era obediente. No obstante, la promesa de Dios con con el linaje de David, con la promesa del reino davídico, de que ciertamente del linaje o de la vara de Isaí iban a ser el redentor, también se mantiene con el reino del sur. Y hay una sucesión con Roboán, Roboán, que viene a ser el hijo de Salomón. Entonces, entendemos entonces que
toda esa división hubo una secuencia de reyes. Los reinos del norte, por ejemplo, nunca hubo un rey eh, que fuera sucesor del otro. Todos, absolutamente todos, fueron de diferentes tribus, mientras que los del Reino del Sur mantuvieron una línea o un linaje de la línea de David. Entonces estamos hablando que entre 19, 20 reyes por cada reino y en el caso del Reino del Sur, todos pertenecían a la tribu de Judá. Entonces, continuando con eso, bueno, sabemos el enfrentamiento que hubo entre Roboam junto con Jeroboam, una serie de guerras que de una manera u otra traen como altercados situaciones complicadas entre los dos reinos hasta que hay un punto de paz, donde deciden tener los dos paz. Entonces, tenemos que entre ese evento de sucesiones y guerras entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, a, al tiempo en que estaba gobernando el rey Usías, que es el rey donde ciertamente empezó el ejercicio profético de Isaías, pasaron aproximadamente 130 a 150 años. Estamos hablando que prácticamente una generación completa hasta el momento donde aparece el rey Usías, y es allí donde entonces se enfoca el libro. El rey Usías era rey de Judá, es decir, que venía de ese linaje davídico. Era el rey del Reino del Sur. Acuérdense acá, Reino del Sur. Es decir, que Usías era rey de Judá en tiempos del profeta Isaías. Entonces, cabe destacar esto porque ahora sí podemos hablar del profeta. Y si hablamos del profeta, entonces tenemos en cuenta que, ¿quién era Isaías? Bueno, Isaías era un profeta, pero no cualquier profeta. Algunos lo llaman como el mayor de los profetas o el más grande o el más prominente del Antiguo Testamento. Ojo, aquí hay quienes dividen que los profetas, hay profetas mayores y profetas menores. En nuestro caso, eh, como estudiantes de la palabra, somos quienes decimos que no existen ni profetas mayores ni profetas menores, porque cada quien ejerce un ejercicio profético totalmente distinto. Respetamos a quienes tienen aquella postura de que hay profetas mayores y menores. Ahora, ¿por qué lo dicen? Bueno, algunos dicen que es por la cantidad de contenido que en este caso Daniel, Ezequiel, Jeremías e Isaías tienen, a diferencia de los otros profetas menores. Sin embargo, cuando nosotros vemos el libro de Daniel, por ejemplo, el libro de Daniel no tiene más capítulos que el libro de Zacarías. Y si hablamos de elementos proféticos, como el caso de Zacarías, Zacarías tiene más compendios de Cristo en comparación al libro de Daniel. Entonces, no debería existir esa diferencia entre profetas mayores y profetas menores. Quienes hemos pasado por un instituto bíblico vimos esa diferencia, estudian profetas mayores y profetas menores. No, yo soy de los que digo, no creo ese aspecto, porque creo que cada quien, cada profeta tiene un llamado inigualable. Y aquí es donde quiero llegar. El llamado de Isaías tiene un legado diferente, una contribución espiritual única y sobre todo la contribución literaria totalmente extraordinaria que los diferencia de los demás profetas. Es más, Isaías es el hijo de Amós, un hombre de la nobleza, y su actividad profética está vinculada con el desplazamiento del imperio asirio. Mucho más adelante vamos a hablar de este imperio, creo que en la clase número 3 o número 4 vamos a hablar al respecto de eso y su dominio con los países del mar Mediterráneo. Aquí tenemos el nombre en hebreo,
Entonces, allí tenemos entonces algo muy característico del profeta Isaías y nos inquieta, a partir de ahora nos inquieta saber quién es este profeta, cómo es que Dios lo llama, por qué lo llama. Y recuerden que su inicio, para quienes están introduciéndose en este libro, no solamente es que comienza con el capítulo 1, sino que tenemos que irnos al capítulo 6 cuando existe el llamado del profeta Isaías. En estos primeros capítulos y en estas primeras introducciones no vamos a hablar de ello, pero el llamado de Isaías es un llamado único en su ejercicio profético. Las profecías de Isaías, esto es importante tenerlo en cuenta porque abarcan el pasado, el presente y el futuro con su cumplimiento constante en diferentes dispensaciones. Es decir, que podemos conseguir escenarios donde el profeta Isaías predica acerca del futuro glorioso de Cristo, pero también vamos a conseguir elementos proféticos donde habla acerca de esa venida del Mesías, del Redentor. Entonces hay que tener cuidado porque podemos conseguir el nacimiento de Cristo con el nombre de un niño llamado Emanuel, pero también podemos conseguir un escenario donde Cristo muere por nosotros y que por sus llagas hemos sido sanados, en Isaías capítulo 53. También podemos conseguir ese futuro glorioso de Cristo cuando Él viene en majestad a gobernar la tierra. Entonces tenemos que bien identificar qué tipo de profecía, porque puede haber un nacimiento, pero también puede haber un apocalipsis en el libro de Isaías y hay que saber identificarlo. Entonces, las profecías de Isaías, si bien abarcan el pasado, el presente y el futuro, podemos también darnos cuenta que es un desafío la búsqueda de estas profecías. Es por eso que el estudio de Isaías es un estudio serio, es un estudio completo. No es que tú vas a agarrar los 66 capítulos del libro de Isaías y te lo vas a leer y lo vas a entender. Es un escenario donde tenemos que investigar, hacer un panorama completo, versículo por versículo, hacer crítica textual del libro. Y es por eso que no es solamente un aspecto a considerar. Haremos todo lo posible de documentarlo en esta serie y esperamos sus preguntas. Es por ende que los últimos días, nuestros días, son los tiempos de cumplimiento de muchas profecías de Isaías. Probablemente eso es un punto a considerar. En este 2023 vamos a seguir estudiando el libro de Isaías, así como lo estudiaron en el pasado, pero hay que considerar el tiempo, el cronos el kairos de Dios y el cronos del hombre, cómo se está manifestando en esta dispensación. Bien, eh, por ejemplo, hay un comentario del libro de Víctor Lugdow. En su comentario del libro de Isaías, él declara que de todos los profetas, escritores antiguos, Isaías es el mejor guía para los peligrosos últimos días de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y esto me llama poderosamente la atención porque entonces podemos analizar diferentes aspectos de Isaías que en cuanto a los eventos del porvenir. Y en esta oportunidad quiero tomarme este tiempo para informarte que en nuestros entrenamientos de Ben Conference tenemos un entrenamiento extraordinario de escatología dictado por el pastor José Jiménez. No te lo puedes perder, así que puedes escribirnos por info infobenconference@gmail.com o benconference@gmail.com para más información. Este aspecto a considerar de la escatología es extraordinario porque te va a permitir entender en qué dispensación estamos viviendo cada uno de nosotros. Es por eso que no te lo puedes perder. Puedes escribirnos a nuestro correo, buscar información al respecto.
de verdad va a ser de mucha bendición. Todos esos entrenamientos que nosotros damos son entrenamientos online, en vivo, por supuesto, tienen su costo porque es un trabajo donde nosotros ciertamente entrenamos y no solamente entrenamos, sino que certificamos. Y será una herramienta poderosa para tu llamado pastoral, evangelístico, llamado dentro de la iglesia. Vas a poder dar ese conocimiento en tu iglesia y es necesario tener esa certificación. Así que no te puedes perder, visita nuestras páginas en Ben Conference, en Instagram, Facebook y Twitter. Va a ser de mucha bendición para tu vida. Entonces, continuando, y este es el punto más importante, que Isaías testifica a Jesucristo. Ahora, ¿por qué estudiar el libro de Isaías? Isaías es el profeta mesiánico más destacado que predijo la venida de Jesucristo en gran detalle. Pasajes clave de Isaías concernientes al Cristo y su ministerio terrenal son citados y explicados por los escritores del Nuevo Testamento. Usted va a leer al apóstol Pablo citar a Isaías, va a leer al apóstol Pedro, va a leer a inclusive el escritor de los Hebreos. Juan, vas a ver al mismo Cristo citando al profeta Isaías y es por eso que es importante hablar del profeta Isaías, los cuales fueron testigos personales de los acontecimientos sagrados predichos. Estos escritores declaran el cumplimiento de algunas de las profecías de Isaías y enuncian una interpretación correcta, pero ¿en verdad entendemos a profundidad el significado de estos y otros pasajes importantes? Escuchamos las líneas de escritura de Isaías cantadas en la obra musical El Mesías en Handel. Esta es una obra musical que llama poderosamente la atención porque evidencia el sufrimiento y el padecimiento de Cristo. Entonces, importante entenderlo. Si queremos estudiar el Nuevo Testamento, y relacionarlo con el Antiguo Testamento, un engranaje para unir estos dos testamentos es el profeta Isaías. Isaías testifica el antes y el después a Cristo. Entonces, fíjense, por ejemplo, Isaías 43 declara, la voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en el yermo de nuestro Dios. Probablemente no podemos leer estas palabras sin que la música familiar del Mesías inunde la mente nuestra. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Juan Juan el Bautista es de quien escribió a Isaías, es de quien preparó el terreno. Mateo nos lo da a referir y lo reconoce en ese cumplimiento. Entonces, tengamos en cuenta que estudiar Isaías es estudiar también el Nuevo Testamento. Isaías también es llamado el profeta evangelista. ¿Por qué? Porque todos sus elementos de estudio preparan las buenas noticias del Señor. Por ejemplo, el capítulo 7 y el capítulo 8, en sus versículos 3 cada uno, habla acerca de ese llamado que tenía Isaías para dar la buena noticia al pueblo de Israel. Lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo, que dar la buena noticia de salvación a todos aquellos que estaban sin esperanza. Poco tiempo después de su vocación al ministerio profético, parece destacar, se identifica a una mujer con la cual tuvo dos hijos en sus versículos, capítulo 7, versículo 3 y 8:3, donde nacen ciertos hijos con nombres muy característicos. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante, no va a ser ahorita en este estudio, es simplemente para estudiar. Sabemos que el profeta Isaías se casó, contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y otro aspecto a considerar es que realizó su ministerio profético en Jerusalén.
capital del reino de Judá, como yo les decía, en el reino del sur. Tres reyes escucharon su mensaje. El, Acuérdense que Usías muere y ahí Dios levanta a Isaías como profeta. Y fueron tres reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. Algunos historiadores afirman también que tuvo un papel relevante como consejero de Estado en las relaciones en Judá con las potencias de Asiria, pero no le hicieron caso. Entonces, es importante tener en cuenta este aspecto que Isaías fue un gran profeta, fue un profeta que dio noticias buenas para el pueblo de Israel, pero también cuando tenía que dar un consejo, no parecía favorable para los israelitas en aquel entonces. Entonces, importante tenerlo en cuenta, el libro, vamos a hablar un poco acerca del libro. Ya hablamos del profeta, ya hablamos del llamado profético de Isaías, pero vamos a hablar acerca del libro. El libro de Isaías es conocido por ser la protobiblia. Se habla de 66 capítulos, como muy similar a los 66 libros que tiene la Biblia. Algunos creen que 39 hablan del pasado y 27 hablan del futuro. Ahora, nosotros no lo vamos a dividir el libro de esta manera porque, como les decía, hay aspectos de los últimos capítulos que tienen que ver con el pasado y elementos de los primeros capítulos que tienen que ver con el futuro. Así que no necesariamente es así, de 39 hablan del pasado y 27 capítulos que hablen del futuro. No es así. Importante tenerlo en cuenta, porque ciertamente hay una creencia entre los eruditos bíblicos que el libro de Isaías fue escrito por más de una persona también. Eh, Tratamos de no entrar un poco en este punto porque creo que ahí sí tendríamos que especular un poco. Sin embargo, no vamos a dejar de tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, los eruditos suponen lo siguiente, que la escritura original incluyó los capítulos del 1 al 35. Los capítulos del 36 al 39 son llamados capítulos históricos. Fueron añadidos como un apéndice histórico por causa de la prominencia de Isaías durante el reinado de Ezequías. Y los capítulos 40 al 66, según los eruditos, debieron haber sido escritos mucho más tarde. Probablemente porque se detalla ciertos aspectos a considerar. Algunos eruditos sugieren que inclusive Isaías fue aserrado por el rey Manasés. Bueno, cabe destacar que el rey Manasés fue quien asesinó al profeta Isaías. Hay evidencias históricas, y el rey Manasés se arrepintió, pero no es algo que esté en la Biblia, solamente algunos historiadores lo refieren y lo dejan como una evidencia clara de que Isaías fue aserrado. Es más, el libro de los Hebreos habla que ciertamente a esas personas que fueron héroes de la fe, algunos de ellos fueron aserrados y cabe destacar que cuando se hace esa mención, parece suponer que es acerca del profeta Isaías. Otro aspecto a considerar, casi al final del cautiverio babilónico, por una o varias personas, parece que fue escrito por esas personas. Evidencia citada por múltiples autores incluye el punto de vista del escritor o escritores durante el exilio babilónico, hablando y estando entre los judíos en exilio. Ellos declaran que el punto de vista de cada profeta del Antiguo Testamento, no importa cuán lejos en el futuro podían ver, siempre basa su propia época y sus palabras son para la amonestación o estímulos de aquellos que viven en ella. Algunos sugieren incluso que la diferencia escritural de los diferentes pasajes hacen notar de que fue escrito por diferentes autores. Si hay algo que
que hay que caracterizar del libro de Isaías sin teologizar mucho es que el libro de Isaías tiene un componente extraordinario que lo diferencia de los demás profetas. Es más, vamos a hablar de diferentes figuras retóricas. Por supuesto, no vamos a poder hablar de todas las figuras retóricas, pero para ello yo sí quisiera compartirte nuestro entrenamiento de figuras retóricas de la Biblia. Es un entrenamiento que brindamos por medio de Ben Conference, un entrenamiento de 2 días, un entrenamiento donde vamos a detallar diferentes aspectos de las figuras retóricas, no solamente usadas por el profeta Isaías, sino aquellas que fueron usadas por Jesús, el apóstol Pablo, el profeta Santiago y el apóstol Santiago, es Juan. ¿Qué son las alegorías? ¿Qué son las onomatopeyas, las hipérboles? Aquí vamos a ver muchas de ellas, pero si quieres saber más acerca de las figuras retóricas, yo te recomiendo que escribas a Ben Conference y puedas preguntar acerca de este entrenamiento. Este entrenamiento es extraordinario, nos vamos a gozar muchísimo. Yo mismo brindo este entrenamiento y vamos a hablar mucho acerca de los lenguajes figurativos que hay dentro de la palabra de Dios. Entonces, no dejes de escribir. Acuérdate, benconference@gmail.com o benconference@benconference.com. Ahí va a ser de mucha bendición para tu vida. Ahí tenemos todas las capacitaciones, te van a llegar un brochure de información referente a todo lo que vas a aprender en esos 2 días de entrenamiento. Bien, ¿quién escribió el libro de Isaías? Bueno, ya te dije anteriormente que hay hipótesis. Yo soy de los que considero que Isaías fue quien escribió el libro. Hay quienes eruditos que consideran que son exílicos, preexílicos y otros que fueron posexílicos quienes escribieron acerca del libro. No obstante, la riqueza escritural del libro de Isaías nos hace ver de que fue tan único que no creo que haya habido otra persona quien haya escrito este libro por encima de la riqueza figurativa que hay dentro de este libro. Soy de los que considero, posiblemente van a haber algunos que van a estar por aquí diciendo que no, que eso no es así. Bueno, yo les respeto. El punto de vista es que la riqueza de Isaías hace notar de que no pudo haber otra persona que haya escrito referente al libro de Isaías. Ciudades a quien profetizó Isaías. Bueno, hay muchas ciudades, hay muchas ciudades. Por ejemplo, cuando vemos los primeros 5 capítulos de Isaías, vemos muchas de ellas. Entre ellas tenemos a Babilonia, eh, ahí se habla del origen de Babel. Y bueno, importante tenerlo en cuenta porque más adelante hay una profecía sobre ella. También a la ciudad asiria. Pero curiosamente, en tiempos de Isaías habían 3 hombres que manifestaban el terror, mejor dicho, eran terroristas de aquel entonces, como lo era Salmanasar, Sargón, Tiglat-Pileser. Todos estos nombres asíricos fueron muy vinculados al tiempo del ejercicio profético del profeta Isaías. También habla acerca de Egipto, importante tenerlo en cuenta, aunque Egipto ya no era una potencia, no debemos dejar de lado de que hubo un desarrollo muy importante del proyecto de Egipto en el mundo, y es por eso que siempre hubo una palabra para Egipto en tiempos bíblicos. Siria, por supuesto, se habla de Damasco. Inclusive algunos actualmente hablan de que la ciudad de Damasco tuvo que evidenciar muchas destrucciones y se habla de que esas profecías han sido cumplidas. Yo también creo eso. No obstante, cuando lleguemos a estos capítulos, vamos a hacer mucho análisis con respecto a las profecías asíricas y, por supuesto, del reino sirio.
Vamos a hablar un poco acerca de las figuras retóricas más importantes del libro del profeta Isaías y son los quiasmos. ¿Qué es un quiasmo? Primero y principal. ¿Qué es un quiasmo? El quiasmo o quiasmo con K es una figura retórica basada en la repetición y es la figura que más vamos a conseguir en el libro de Isaías. Esto genera una significación particular en la expresión y refuerza una idea, ya que la repetición cruzada causa sorpresa y lleva a reflexionar en lo dicho. Es decir, que hay como una noción que procede del concepto griego acerca de la repetición. Algunos lo llaman como una forma mayéutica, aunque no vamos a entrar en este punto ahorita. La figura literaria, como los quiasmos, implica intercambiar el orden de los elementos para darle idea en medio de las secuencias. Voy a explicarlo de manera literal acá con el libro de Mateo 19:30. Este pasaje habla, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Este es un tipo de quiasmo sencillo llamado el quiasmo ABBA. Ahí usted lo ve. Usted se da cuenta que, por ejemplo, pero muchos primeros, esa es la idea A. Si se dan cuenta, vamos a verlo por acá. ¿Se dan cuenta? Muchos primeros. Esa es la idea A. Y muchos últimos, esa es la idea B. Entonces, esa es la parte B. Y muchos últimos, parte B, aquí lo tenemos, parte B, serán primeros, parte A. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, aquí hay una idea cruzada. Algunos lo llaman idea en X. Sea como lo quieran llamar, como sea, es una figura que nos permite entender una idea desde un punto más amplio y lleva al oyente a reflexionar. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. A, B, B, A. Bueno, el libro de Isaías está lleno de quiasmos, muchos quiasmos. Por ejemplo, ¿qué es un quiasmo? Bueno, mira, en el libro de Isaías lo conseguimos, los primeros. Está en el versículo 8 de su primer capítulo. La hija de Sión, en su primera idea, ha quedado como una cabaña en una viña. Esa es la idea B. Tenemos ahí la hija de Sión, idea A, ha quedado como una cabaña en una viña. Idea B, como una choza en un melonar. Idea B, como una ciudad sitiada. Idea A. ¿Qué quiere decir? Que la hija de Sión está hablando que es una ciudad sitiada y ha quedado con una cabaña en una viña, una choza en un melonar, sola, ha quedado sola. Lo que está tratando de decir es que la ciudad de la hija de Sión, esa ciudad, quedó sola, quedó devastada, está como una cabaña en una mina, en una viña, como una choza en un melonar. Ahora bien, tenemos que en este quiasmo, esta figura retórica, también dentro de ese quiasmo hay otra figura, que es la comparación o el símil, que es como, y esta es la palabra como. La palabra como nos va siempre a identificar un símil. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, por eso es importante estudiar el libro de Isaías, porque el libro de Isaías, aparte de todo, nos permite estudiar un poco de gramática castellana. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Fíjense, tenemos también uno en los versículos 15 y 16 del capítulo 1. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros
mis ojos. Esa es la idea A. Este es un quiasmo tipo ABC, CBA. Aquí lo vemos. Quiasmo ABC, CBA. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Idea A. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Idea B. Lavaos y limpiaos. Parece que esto es igual. Lavaos, limpiaos. Es lo mismo. Esa es la idea C. Lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Idea B. De delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Quiasmo ABC, CBA. Este es el quiasmo de esta manera. Aquí me quedó un poquito dañadito la lámina, no me ayudó. No obstante, vean esto. La idea A, mis ojos con mis ojos. Idea B, llenas están de sangre vuestras manos, aborrecidas mi alma. Es la idea B, lavaos, limpiaos. Este es un tipo de quiasmo ABC, CBA. Y esto solamente lo podemos conseguir en el libro de Isaías. Ah, pero existen otros. Los quiasmos ABCD, DCBA. Un quiasmo también que es único, que vamos a conseguirlo en este punto. En casi todos los capítulos vamos a conseguir quiasmo. Versículo 13 y versículo 14. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ajá, ahí tenemos A, B, C y D. Tenemos cuatro tipos de ideas, pero el 14 las complementa. Lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, igual a luna nueva y día de reposo. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, idea uno o idea A, cansado estoy de soportarla. Y esta es la distribución de estos dos versículos. Vana ofrenda con vana ofrenda. Me es abominación como me es abominación. Luna nueva y día de reposo, luna nueva y día de reposo, asambleas, fiestas solemnes. Impresionante. Conseguimos esto acá. Me son gravosas con van ofrenda. Aquí tenemos que arreglar esta parte. Me son gravosas, aborrecidas mi alma, con me es abominación. Esta es la idea principal de los quiasmos. Pero vamos a ir más adelante, no vamos a entrar en detalle en todos los quiasmos porque es importante entender otro aspecto importante que son las claves para poder entender a Isaías. Y bueno, la primera clave es ganar un conocimiento general del plan de salvación y los tratos de Dios con sus hijos. Esa es la idea principal. Dos, aprender la posición y destino de la casa de Israel en el gran plan eterno del Señor. Esas son las ideas claves para entender el libro de Isaías. Tres, conocer las doctrinas principales de las cuales eligió Isaías para escribir. Vamos a aprender doctrina aquí, bíblica, y bueno, espero sus comentarios para empezar a hacer este estudio de manera muy dinámica y bastante agradable. Espero que aquí muchos de nosotros podamos conocer gran aspectos del Señor que no conocían. Créanme que mi esposo y yo estamos orando para poder escucharles, bendecirles y bueno, y será de bastante bendición. Técnicas literarias usadas por Isaías, bueno, hablamos de los quiasmos, pero también es importante dar a entender de que la poesía es un recurso que utilizó el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque de cierta manera el profeta Isaías era un poeta, era un poeta. Y es importante tenerlo en cuenta porque los escritos de Isaías son poéticos porque son hermosos,
su elocuencia, su capacidad de contener gran significado en pocas palabras y su empleo extenso de técnicas literarias y estructurales para alcanzar sus objetivos literarios revelan una habilidad artística que requería muchos años para poder cultivar. Es decir, que el profeta Isaías no era cualquier persona, no era el profeta Amós, que era boyero, no era un profeta normal del vulgo, no, 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 el profeta Isaías pertenecía a la nobleza. Cabe destacar que para muchos eruditos lo mencionan como un familiar directo con el rey Usía. Y eso revela la habilidad literaria de Isaías. Por eso era una persona estudiada. Eso lo hace como uno de los profetas desde el punto de vista artístico inalcanzable. Muy diferente a otros escritores que han existido en la tierra y por supuesto en la Biblia. Ahora bien, la poesía. ¿Por qué era un profeta, el profeta poeta? Valga la redundancia. Bueno, lejos de ser simplemente una forma literaria, la poesía, en el cual el ritmo y la rima son características, la poesía es una forma compleja de arte. Es decir, las profecías de Isaías no solamente eran unos escritos cualquiera, eran arte, y en la cual la belleza es el objetivo importante intencionado del escritor. O sea, todas las artes, incluyendo la música, la pintura, el baile, el diseño, la escultura, el drama, la poesía y las prosas, en este punto son escritas por el profeta Isaías. Comparten elementos que personifican en lo que consideramos la belleza. Estos elementos incluyen ritmo, color, humor, variedad dentro de la unidad, el modelo, la repetición, el contraste, el movimiento, la acción, todos los cuales influyen en las emociones humanas. Es decir, que fue bastante intencionada las palabras del profeta Isaías porque quería llegar al corazón del pueblo de Israel. Y por supuesto, hoy por hoy las palabras del profeta Isaías llegan también a nuestro corazón. Porque cuando el profeta Isaías habla a la mujer estéril, habla a aquella persona que está padeciendo, a la persona que está pasando necesidad, a aquella persona que de una u otra forma está viviendo una situación difícil, él quiere llegar al corazón y darle una palabra. No era cualquier profeta, era el profeta que se humanizó, de que sus palabras fueron humanizadas para llegar al corazón de las personas. Sorprendentemente, los ritmos y los modelos de Isaías son de ideas, más bien que de palabras o rimas. Y llama a capítulo a las personas a arrepentirse, llama a capítulo a las personas para informarles una eventualidad, un proceso. Y es importante que consideremos que si han era una persona de estudio, nunca se separó del aspecto espiritual. Los escritos de Isaías han sido unidos sin costura con su expresión artística extraordinaria, sin olvidar de que era un hombre de Dios, de que buscaba la presencia de Dios. Es más, las palabras que inclusive utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando habla acerca de la oración, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, y en lo secreto, buscar el lugar íntimo, eh, serás bendecido en lugares públicos. Son exactamente las mismas que utilizó el profeta Isaías cuando dijo un poquito de tiempo allá en el lugar secreto, un poquito más, fueron exactamente las mismas. Cuando leemos el profeta Isaías, caemos entonces bajo la influencia del Espíritu Santo y entendemos entonces que las palabras del profeta Isaías fueron también experiencias vividas que fueron trasladadas a la parte escritural de una manera única y extraordinaria. Bien, pasamos con el contexto histórico.
tomamos en cuenta la historiografía bíblica, como los diferentes aspectos de la historia del tiempo donde vivió el profeta Isaías, y tenemos que caracterizarlo. Bueno, no dejó de lado ninguna nación a la cual profetizar, siempre hubo una palabra. Y vamos a entrar en el capítulo 1 de Isaías, pero no te lo puedes perder. En el próximo capítulo de este estudio bíblico vamos a hablar acerca de ese capítulo 1, versículo a versículo. Mi nombre es Emanuel Lucambio, ministro de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad me siento muy bendecido de presentarles el primer estudio bíblico versículo por versículo que vamos a estar realizando por medio de nuestra empresa Bain Conference. Si quieres saber más información de todos nuestros programas de entrenamiento, no dejes de visitarlo. Será de muchísima bendición para tu vida. Y bueno, esperamos que Dios, en medio de todo este escenario, les bendiga de manera poderosa. Recuerden darle like, compartirlo, poder hacer sus preguntas, comenten qué tal les parece este primer entrenamiento, primer estudio bíblico. Apenas estamos en el panorama, vamos a entrar en su próximo escenario.